Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los martes a las 4 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias René. ¿Ustedes qué tal? Espero que estén muy bien esta tarde. Y René Ortega desde Guadalajara, Jalisco. Como es costumbre, si les parece, iniciemos como siempre con una oración. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestra voluntad y nuestro corazón para que podamos escuchar, Comprender. comprender, hacer la vida de la palabra de Dios. Amén. Pues bueno, amigos, como cada semana les recordamos que nos hagan favor de seguir apoyando a Valora Radio con estrellas para mantener esta maravillosa obra. También les queremos invitar, como en semanas recientes, a visitar nuestro canal de YouTube, René Ortega HA, en donde encontrarán todos nuestros programas recientes, así como algunos otros videos con temas de negocios a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Ojalá y puedan escucharlos, compartirlos y si les gusta, suscribirse al canal. Hoy tenemos, Héctor, un programa espectacular, muy emocionante. Eh, Además es día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y le hemos titulado a este programa, dado que el día sábado estaremos celebrando a nuestra Madre Guadalupe. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe no se ha ido? Misión del continente de la esperanza. Lo hacemos esto siempre bajo la perspectiva de los signos de los tiempos, no lo vamos a hacer nada más desde el punto de vista histórico, ¿no, René? Así es muy importante porque la pregunta es, bueno, sí, todo lo que conocemos, todas las maravillas que representa, pero lo que queremos es intentar hacernos preguntas que nos ayuden a interpretar lo que estamos viviendo, estos signos de los tiempos, y en el fondo la pregunta más importante es, ¿qué nos pide nuestra Madre de Guadalupe a nosotros, a los mexicanos de esta época, a los americanos de esta época? ¿Cuál es nuestra misión? Porque, a ver, si su propósito hubiera sido únicamente convertir a los americanos, eh, Pues ya quedó, ya está cumplido, ¿no? ya se cumplió, ¿no? Hace casi 500 años, ¿no? Y Uh-huh. sin embargo, este otro mundo al que no había llegado la fe, es decir, a todo el continente euroasiático africano, había la posibilidad de llevar la fe. Había llegado, por supuesto, a Europa, había llegado al norte de África, había llegado a distintos países asiáticos, pero a América lo separaba un océano que no había posibilidad de cruzar en ese momento hasta que Cristóbal Colón lo hace. Y entonces, eh, para América viene el descubrimiento de la fe verdadera a través de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, quisiéramos tocar más adelante también el tema de, muy próximo ya, de los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe y de su permanencia. Por eso se le llama el acontecimiento guadalupano, porque la Virgen no se fue, se quedó. Hace casi 500 años, en el 2031, estaremos celebrando esta fiesta maravillosa, pero también en el 2033, Héctor, vamos a celebrar los 2000 años de la Iglesia. La fundación de la iglesia, muerte, resurrección y fundación de la iglesia, claro. Exactamente. Así es que bueno, miren, vamos a hacer alguna referencia inicial, algunas cosas para poner un poco en contexto, pero nuestro interés, como decía Héctor, es ir hacia hoy y hacia el futuro. Eh, Así es que vamos a tomar algunos elementos históricos rápidamente. El primero es que la aparición de la Virgen de Guadalupe representa en realidad una aparición de reconciliación y esperanza. Recordemos que cuando la Virgen de Guadalupe llega, han pasado 10 años de la conquista de Tenochtitlan por parte de los españoles y había un evento tremendo que eran las Guerras Floridas, en donde se ofrecían en el Templo Mayor el corazón de los prisioneros enemigos de los aztecas, entre 10,000 y 80,000 personas
asesinadas ahí, que eran, que eran ofrecidas a Huitzilopochtli. El sol representaba el sol, el dios azteca de la guerra, que ordena la fundación de México Tenochtitlan. Y una vez que les arrancaban el corazón, los cuerpos eran lanzados por las escaleras del templo y eran devorados por los aztecas. O sea, una cosa tremenda. Les recomiendo en ese sentido, para que tengan una idea muy clara de esto, la película de Apocalipto, del actor norteamericano Mel Gibson y director, donde da exactamente esa idea de lo que pensaban todos aquellos que eran tomados como prisioneros y condenados a morir. Es una muy buena película. Y el otro era la madre de Huitzilopochtli, que era Coatlicue, eh, que significa la de faldas de serpiente. Y efectivamente tenía serpientes ahí, representaba la vida y la muerte. eh, y en lugar de cabeza tenía dos serpientes y en los talones tenía dos cráneos. Y terrible, fíjense nada más, terrible. Se le ofrecían cráneos de niños no nacidos, de mujeres embarazadas que eran víctimas, es decir, de aquellas que los aztecas asesinaban, le sacaban a los bebés y se los ofrecían a Coatlicue. Esto pues nos recuerda estas barbaridades que hoy en la Ciudad de México pues vuelven a pasar, ¿no? O sea, cómo aquello que sucedía en aquellos tiempos podemos encontrar cosas similares en lo que estamos viviendo hoy. Hoy que el aborto ha sido aprobado hace varios años en la Ciudad de México, pues parece como que estamos regresando a esa época de barbarie tremenda y como nosotros, por supuesto, tenemos la obligación de luchar contra estas pues realmente cosas demoníacas, ¿no? Y en la Ciudad de México, que es precisamente la sede donde apareció la Virgen de Guadalupe, es donde más abortos se hacen, ¿no? O sea, es una cuestión satánica, sin lugar a dudas. Y bueno, luego a los 10 años, como decíamos, de la conquista aparece la Virgen, como dice Héctor, y los aztecas son vencidos por los conquistadores, pero tiene un impacto muy grande. Habría que imaginarse vivir en esa época una guerra en donde las creencias de los aztecas, la religión de los aztecas, es prácticamente destruida. ¿Y a qué nos referimos a esto? Con esto, perdón. Es a que se destruyen los templos, pero los templos para los aztecas significaban su civilización. Entonces, a la destrucción de los templos, sus dioses los abandonan. Ellos creen que sus dioses los han abandonado, a pesar de estas guerras floridas y de estas ceremonias donde ofrecían a Huitzilopochtli los corazones para evitar que se destruyera el mundo. Y por lo tanto, estos sacrificios humanos no significaban nada. Es decir, todo esto que habían hecho, todas estas guerras, toda esta matanza, no tenía ya ningún sentido en el momento en el que son conquistados. Y por lo tanto, su religión pues resultó ser falsa. Sobre todo porque ellos esperaban que a través de todos sus sacrificios, porque además cuando llegan los españoles era el tránsito al quinto sol, y como entonces, si no se mantenía este ritual de dar sacrificios humanos, entonces venía la destrucción del mundo, venía la desaparición, y sin embargo, ¿no? A pesar de todo eso, con toda esta destrucción, no hubo absolutamente nada. Por lo tanto, había una tristeza muy grande al respecto, ¿no? Exacto. O sea, imagínense descubrir que la religión de tus ancestros y tuya es falsa. Pero además de esto, lo que viene es la viruela, que mató, se estima, casi a la mitad del pueblo azteca. Entonces, esa es otra cosa tremenda. Y fijémonos hoy la cantidad de muertos que hemos tenido por la pandemia, no solamente en México, sino en el mundo, sobre todo México y Estados Unidos. Cuántos millones, miles de personas han perecido y cómo para ellos esta muerte también representaba la destrucción de sus creencias, de su civilización. Pero fíjate, veamos cómo es más impactante entonces que lo de ahora, ¿no? Porque ahora, pues sí, son muchos seres humanos,
pero estás hablando de la mitad de la población en 10 años, ¿no? O sea, en 10 años la mitad de la población se fue, o sea, algunos hablan de 8 millones, no sé, una cuestión impresionante. Entonces, pues sí, era para que todo el estado de ánimo de aquellas personas, de aquellos habitantes de estos lugares estuviera bastante deprimido, ¿no? Así es. Entonces su forma de vida, su cultura, su religión, todo por lo que en lo que creían estaba destruido. Ahora, sin embargo, todos estos cambios no lograron muchas conversiones. Juan Diego, por supuesto, era uno de estos conversos, pero no solamente había esta sensación de derrota entre los aztecas, sino también la había eh, entre los frailes católicos, que a pesar de todos sus esfuerzos, no lograban las conversiones de estos pueblos, ¿no? Y se Y un sentían, paréntesis en ese sentido, René. Los frailes que venían aquí o que llegaron aquí a estas tierras eran los más santos y los que con más cuidado el rey Carlos V buscó que se trajeran aquí por una solicitud del mismo Hernán Cortés. Y sin embargo, no fue suficiente para la conversión de la gente, ¿no? así es. Y entonces, Fray Juan de Zumárraga decía que se requería la presencia de Dios en estas tierras para lograr esa conversión. ¿Y qué sucedió? Pues viene la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es este evento impresionante donde viene un mensaje de amor traído directamente por la Madre de Dios. Importantísimo porque los aztecas tenían a este Dios desconocido, Ometeotl, que era, según ellos, el único Dios vivo y verdadero, aquel por quien se vive, el Señor de cielos y tierra, el verdadero ser de todas las cosas. Sí hay un cantar mexicano maravilloso que dice, la casa del sumo árbitro en todo lugar es invocado, en todo lugar es venerado. Se busca su renombre, su gloria en la tierra. Nadie puede ser, nadie puede ser amigo del que hace vivir a todo. Solamente es invocado. Solo a su lado y junto a él puede haber vida en la tierra. Es decir, es este Dios superior a todos los demás, pero un Dios lejano, un Dios que no conocían, un Dios que estaba en el cielo y que lo volteaban a ver, pero no lo conocían. Y Sí. cómo, Héctor, ¿qué te parece esto? Es No, no, maravilloso, ¿no? impresionante. Mira, obviamente que todos ellos eran politeístas y habían muchos dioses, ¿no? Con esa categoría de infinitud que eran eternos. Pero dentro de esta jerarquía, ahora sí, el dios de los dioses era el Ometeotl, ¿no? Y por lo tanto, inclusive el padre Guerrero, que hace un tratado sobre la Virgen de Guadalupe, considera que ellos también, los mexicas, eran monoteístas bajo esta concepción de Ometeotl, ¿no? Entonces, era el único Dios, pero estaba lejano, era algo inaccesible, ¿no? Y sin embargo, era algo reconocido. Así es. Y entonces viene la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. ¿Y qué le dicen? El primer día, la primera aparición, el 9 de diciembre de 1531, Juan Diego, que va pasando, como sabemos, por el cerro de las faldas del cerro del Tepeyac, escucha un canto que provenía de la cima del cerro. Y él dice, ¿acaso estoy soñando? ¿Estoy en la tierra de las flores? ¿En la tierra celestial? O sea, lo que escucha Juan Diego lo hace irse al cielo. Y escucha entonces la voz de la Virgen de Guadalupe, una mujer hermosa que relucía como el sol, dice. Juanitzin, Juan Dieguitzin, tiene dos significados. Uno, la terminación significa un diminutivo de cariño, Juanito, Juan Dieguito, pero también en náhuatl, terminación sin, que significa respeto a este hombre al que le dice en su lengua natal, en náhuatl, yo soy la perfecta, siempre virgen, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive.
el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Y esto que acabamos de leer, si, amigos, si se recuerdan lo que leímos hace un momentito sobre estas creencias sobre Ometeotl, la Virgen está hablando de este mismo, este Dios que es el verdadero Dios por quien se vive. Y es importantísimo porque es una de las primeras revelaciones que le da continuidad a lo anterior. No desecha lo anterior, sino que reconoce en lo anterior aquello que al menos como un barrunto y al menos como un alba, ¿no? Se alcanza a percibir de bueno, verdadero y bello, ¿no? Y luego Héctor pues, le pide que le levante una casita, ¿no? Para entregar todo su amor. Y le dice, yo me honro en ser su madre de todos los que vivís en esta tierra, de todas las demás variadas estirpes de hombres. Esto es muy llamativo, Héctor, porque ¿por qué le dice que a todos los que vivís en esta tierra, pero le menciona estas otras estirpes de hombres? Sí, porque quiere decir de que no únicamente a esos indígenas que van a tener contacto, sino cualquier otra que la invoque, cualquier otra que reconozca y le llame a ella, este, es parte de estas nuevas estirpes. Cualquier persona de cualquier lugar del mundo, cualquier raza de cualquier lugar del mundo, ¿no? Es correcto. Y entonces la Virgen pide esta casita que sustituye al templo de Coatlicue, que se encontraba justo en el cerro del Tepeyac. Y entonces, para los aztecas, este templo representaba el fundamento, la creación de una nueva sociedad, una nueva civilización, pero en este caso, que está basada en el amor. Sí. Aquí, si podemos hacer una explicación de esto que creo que es importante para todos nosotros, René, entender. Primero, la manifestación de ella como la madre del verdadero Dios. ¿Quién es ella la que se le está apareciendo a Juan Diego? Es la madre del verdadero Dios y madre de Juan y madre de todas las demás estirpes, ¿no? No solo de los mexicanos o americanos, sino de cualquier parte del mundo que clamen a ella. Esto es importante porque tiene una analogía con Juan, que después lo vamos a analizar más a detalle, pero yo me quisiera ahorita detener un poquito en quiénes son los que claman a ella. Aquellos que hayan una correspondencia con los signos de su amor, ¿no? Con el deseo de su corazón y con sus buenas tradiciones y cultura. Ya, Juan Diego y después todos los demás van a encontrar dentro de estas palabras una sintonía, van a encontrar una repercusión que llega al profundo de su corazón, porque esto ya lo habían escuchado, esto es parte de su cultura, esto es parte de su tradición, y comienza a tener entonces una verdadera revelación bajo la nueva presencia de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esto que dice Héctor es muy importante porque la Virgen no viene a destruir lo que había, sino viene a rescatar aquello que es bueno, aquello que es verdadero, y desechar aquello que es malo, que era muy malo, y ayudarles entonces a los habitantes de esta tierra a sumar, a integrar aquello que era bueno con la verdadera fe que descubren a través de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por eso en la tilma aparecen muchos signos que rápidamente, después a lo mejor se va a decir, pero ahorita rápidamente aparece Ometeotl en el centro, en el vientre a la altura del vientre de la Virgen, aparece el sol, aparece el águila, aparece la luna, aparece el signo claro de madre, aparece el signo claro de virgen. Bueno, todo esto para ellos era verdaderamente revelador, ¿no? O sea, nadie pudo haberlo pintado de los españoles más que un indígena, vamos, suponiendo que esto hubiera sido, ¿no? Y, y ya sabemos que no pudo haber sido pintado, pero era claramente un entendimiento de la forma de idiosincrasia de todos ellos y cómo aquello bueno que había tiene toda una revelación. Y esto es el mestizaje. Yo diría que ese es también el llamado de la Virgen, para que en todos los tiempos, pero especialmente ahora, nosotros
tengamos la capacidad de mirar y admirar lo bueno que hay en cualquiera de los que están alrededor, por muy distinto y por muy diferente que sea. Esto va totalmente en contra de la diferenciación racial, de la discriminación, pero precisamente por descubrir cómo en el fondo de toda persona y en el actuar y pensar de las personas, en el fondo hay algo de divino. Y ese es un mensaje para nosotros en la actualidad también, ya nos meteremos un poco más al tema, pero también como este mensaje de la Virgen es un códice, en realidad la Virgen es una especie de libro, ¿verdad? Para los aztecas, es su mensaje hablado, pero es el mensaje también escrito en la tilma, ¿no? En su imagen. Nos vamos a la cuarta aparición rápidamente, y aquí hay un tema muy importante, porque la Virgen le dice a Juan Diego, escucha, es una palabra en imperativo, escucha, le dice, hijo mío el menor, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas, no estoy aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, pero recordemos que esto se lo dice la Virgen cuando Juan Diego se da cuenta que su tío Juan Bernardino está enfermo y le da la vuelta a la Virgen, ¿verdad? Y la Virgen le sale al paso y la Virgen le dice, tú eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Es decir, la Virgen, cuando le habla de que ella es su madre, de que confía en ella, le está diciendo, confía en mí, pero ve y haz lo que te he pedido, porque tú eres mi mensajero. Es decir, tu misión es ir con el obispo para que se me construya aquí una casita donde voy a mostrar todo mi amor. Es decir, la Virgen le dice, ve con la iglesia, con el personaje más importante, para que le pidas que haga esto y además para que ahí todos los habitantes de esta tierra, pero también, como dijimos, los habitantes de cualquier estirpe humana puedan ser consolados por mí. Pero esto requiere de Juan Diego y también, por lo tanto, de nosotros, actuar, cumplir con la misión. No solamente es un regalo. No se le aparece a Juan Diego, por ejemplo, y que le haya dicho en el primer día, oye, no te preocupes, porque tu tío Juan Bernardino se va a sanar. No le dice eso. La Virgen le pide cumplir con una misión y después le dice, no te preocupes, porque todos los obstáculos para que tú puedas cumplir con tu misión, yo los voy a resolver. Yo los tengo considerados y los voy a resolver, ¿no? Y creo que es importante esto que estás comentando, René, porque lo importante es la misión a la cual nos encarga Juan Diego y a nosotros, y que es, ante todo, es que se erija un templo, su casita sagrada, en donde ella pueda consolar y mostrar a todos sus hijos todos esos auxilios y esto que tú estabas comentando. A mí me viene a la mente algo que tú y yo habíamos platicado anteriormente sobre si nada más es un sentido físico de la construcción del templo o si es una cuestión de otro tipo. Y te acuerdas que platicábamos nosotros de San Francisco de Asís, ¿no? René, Uh -huh. cuando Cristo le habla a San Francisco, le dice, quiero que reconstruyas esta iglesita, ¿no? Esta capilla en donde estaba de San Damián, que es actualmente de donde están los restos de San Francisco de Asís. Y bueno, él entendiendo esto inmediatamente levanta recursos y junta a sus hermanos para que se reconstruya esta iglesia. Pero al pasar del tiempo, se descubre que este mensaje y esta solicitud de Cristo era para reconstruir también a la iglesia que en ese momento en Europa y en esa parte central del catolicismo se estaba perdiendo, ¿no? Y necesitaba una reconstrucción. ¿Y cómo fue esta reconstrucción? A través de San Francisco, a través de los más pobres, a través de lo más humilde, a través de volver a la esencia del cristianismo, que es las bienaventuranzas. Entonces pensábamos y decíamos, René, y ahorita tú completas esta parte, que seguramente esta solicitud de un templo es algo parecido a nosotros, ¿no? Entonces, lo importante, porque, a ver, la Virgen de Guadalupe, a diferencia de otras apariciones,
en realidad es este acontecimiento guadalupano, es decir, no aparece y desaparece después de dar su mensaje. No es un mensaje como en otros casos de un poco de advertencia, de llamada a la conversión. En este caso es un mensaje de amor. A pesar de las cosas terribles que hacían los aztecas, es un mensaje de amor, donde trata de poner, como dice la Biblia, a sus polluelos debajo de su falda, ¿no? Y este mensaje de amor, la pregunta es, ¿por qué solamente queda impreso en el caso de la Virgen de Guadalupe? Porque es la única aparición en la que la Virgen se toma una fotografía y vive en México, como sucede con la sábana santa. Dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el documento de Iglesia en América de 1999, y creo que aquí está la clave. La renovación de la Iglesia en América no será posible sin la presencia activa de los laicos. Recae en ellos la responsabilidad del futuro de la Iglesia. El continente de la esperanza, aquel que al que fue traída la fe por parte de los europeos, en particular por parte de los españoles, resulta ser que hoy es la esperanza, el continente de la esperanza donde están el mayor número de católicos, no solamente en Latinoamérica, sino muy importante también en Estados Unidos y también en Canadá. Claro. Sí. Entonces, quien ha mostrado y nos ha enseñado históricamente a su hijo y quien pudo convertir a todas estas almas al cristianismo y por lo tanto, lo que tú estás comentando de Juan Pablo II, quien le va a dar un sentido pleno a esta esperanza, van a ser todos aquellos que formamos parte de la iglesia. Y aquí déjame tomar una parte de las palabras que ella utiliza. Dice, quiero que se erija un templo para darlo a las gentes con todo mi amor persona. Este amor persona está enclavado en una palabra mexica, se habla así, amor persona. No habla nada más del amor, sino que habla de la persona. Y en ese sentido habla de una sacramentalidad, es decir, que ella está actuando de una manera real, presente y efectiva en todos los que pertenecemos a la iglesia, porque dice, en todos los que estáis en uno, es decir, todos los que estáis en la unidad, en la misma iglesia se puede inferir dentro de esto. Entonces, a través de ello, ¿cómo es que ella? Porque a través de ella, y siguiendo lo que vamos a comentar en otra parte de Mateo 25, que es la parte de Cristo, es como Él llega a quien tiene hambre, a quien tiene sed, a quien estaba desnudo, a quien estaba en la cárcel, ¿no? Y a través de nosotros, ella quiere precisamente escuchar el llanto, el consolar las tristezas, el curar a todos los que sufren las miserias y los dolores. No únicamente a través de las oraciones, sino a través de nosotros llegar hacia todos ellos. Eso es lo magnífico y bellísimo que en la actualidad cobra eco con lo que está diciendo el Papa Francisco y con lo que estamos viviendo en la actualidad. Verdaderamente es el templo que nos está pidiendo la Virgen de Guadalupe construir en la actualidad, en este tiempo de la misericordia que también habla el Papa Francisco, ¿no? Fíjate qué importante, porque la Virgen de Guadalupe no le da esta misión a uno de estos frailes santos, sino se lo da a un indígena, a un recién converso, a un anciano, a un laico. Y amigos, veamos lo que nos han estado diciendo los papas recientemente. Desde San Juan 23 en el Concilio Vaticano nos dice, vivimos en un nuevo momento de la historia, de cambios profundos y acelerados. Este momento actual exige que la Iglesia inyecte la virtud perenne, vital y divina del Evangelio, y habla de esta importancia de los laicos en el mundo actual. Es decir, inyectar la virtud perenne, vital y divina del Evangelio depende de los laicos. La Iglesia está hoy en manos de los laicos, Héctor. Sí, fíjate que eso es muy importante, pero una cosa que también platicábamos tú y yo anteriormente.
¿Cómo es que cundió esta nueva evangelización y esta conversión por parte de los mexicas? Porque toda esta simbología que se encuentra plasmada en la tilma lo entendían muy claramente los mexicas, pero más allá de esta región, para ellos eso no hacía clic, vamos a decir en nuestros términos, ¿no? Porque ellos tenían otra forma de verlo, ¿no? Y no lo entendían. Bueno, el hecho de que este nuevo Pentecostés fuera tan evidente, porque la gente al verse dentro de esa tristeza que habías tú comentado, dentro de esa depresión por que la cosmovisión se vea derrumbado, aparece una nueva luz que le da precisamente la vigencia y el sentido presente de todo lo que ellos habían visto y bueno, que habían reconocido, y que es de alguna manera la continuación de aquello bueno que permanecía, no de lo malo, sino continuación de aquello bueno que permanecía, y le daba totalmente una culminación. Bueno, pues para ellos fue tan revelador que pedían a los frailes que los bautizaran. Les suplicaban a toda hora y en la noche llegaban y tocaban que por favor los bautizaran. Y se habla de este nuevo Pentecostés en donde habían miles y miles de personas que a diario, entre los pocos frailes, estaban siendo bautizados. Era tanto el cansancio por vertir el agua del sacramento, que decían que hasta necesitaban la ayuda de alguien más para que en este brazo cansado del misionero para bautizar se pudiera seguir cumpliendo con esto. Y los que no alcanzaban, porque pues humanamente era esto muy fatigoso y cansado, llegaban de lugares muy lejanos, llegaban suplicantes, dicen la tradición, dicen suplicantes y llorando para que fueran bautizados. Ese es el Pentecostés. Bueno, con esa transformación y esa alegría, estos mismos transmitieron a través de su testimonio y la experiencia de ese contacto con la Virgen de Guadalupe hacia otros pueblos vecinos y a su vez de estos vecinos convertidos hacia otros hasta llegar a Sudamérica y Centroamérica. No hay otra manera, porque ¿cómo puedes comprender que pueblos como los de Perú, tan distantes y como los incas tan distantes de acá, aunque tenían contacto, pero tan distantes y con otra cosmovisión, se hayan convertido tan fácilmente después de esta aparición? ¿No te parece, René? Es que es extraordinario cómo el mensaje de la Virgen les habla a los aztecas, ¿no? Ya mencionaste tú algunas de estas cosas, de lo que les decía. Una de ellas es muy importante, es que eh, la piel de la Virgen era mestiza, ¿verdad? Ella se aparece como mestiza, que en su momento los mestizos eran rechazados tanto por españoles como por indígenas. Entonces, ella se viste, digamos, como los más despreciados y rechazados. Se hace uno de ellos, de los más rechazados y despreciados. Y entonces, eh, es esto que comentas, Héctor, de cómo la aparición de la Virgen representa para los indígenas este renacer. Su vida había perdido sentido porque todas sus creencias se dieron cuenta de que eran falsas, pero al llegar la Virgen les da un nuevo sentido a su vida, un nuevo sentido en el que los sacrificios humanos no son necesarios, en el que Dios hecho hombre que trae la Virgen en su vientre es el que ha hecho el sacrificio supremo y el que le da sentido a toda la vida, y que a través de la madre, de su Madre Santísima, llega a todos los habitantes de este continente y, como dices, a través de estos mensajes transmitidos de unos a otros, llega a todo el continente hacia el sur y hacia el norte. No solamente en ese tiempo, sino hoy también. Hoy como en Estados Unidos, por ejemplo, y en toda América Latina, la Virgen de Guadalupe representa una presencia de la Virgen viva y real, a la que han ido descubriendo al paso del tiempo, como lo hicieron los indígenas en esa época y como lo hicieron también los españoles, porque recordemos que la Virgen para los españoles era la Virgen del Apocalipsis. Dice San Juan en el Apocalipsis,
capítulo 12, versículo 1. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Cómo une la Virgen a españoles e indígenas? Esa imagen, ¿cómo le señala a ambos que tienen que convertirse en un nuevo pueblo de Dios que viva la civilización del amor eh, a través de su madre, ¿no? De la Virgen de Guadalupe? Sí. Viéndolo con los ojos, actualmente con lo que estamos viviendo, para mí, ahora también la Virgen de Guadalupe, también es muy claro cómo a través de la tilma, ¿no? Ya a través del conocimiento que tenemos ahora, a través de los dogmas revelados y, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, vemos cómo claramente la misma tilma se encuentra reflejada de que ella es esposa del Espíritu Santo, que lleva en su seno al Salvador, que lleva en su seno al Dios verdadero por quien se vive, y que está ella precisamente para concedernos todas las gracias, ¿no? En su actitud a través de las manos y a través de su mirada humilde para hacer la voluntad del Padre. Ella es precisamente esto y en la actualidad, en este momento, es después de la revelación de la Inmaculada Concepción, que el día de hoy estamos celebrando, precisamente hay que nuevamente ver en ella esta misma revelación y cómo esto para nosotros, hombres del siglo XXI, en este tránsito a una nueva época, nos está hablando, ¿no? Nos está pidiendo. Ella tiene su plan, no es ajena a todo lo que estamos padeciendo en la pandemia, los muertos, en los abortos. Ella no es ajena a esto. Ella lo que necesita es que nosotros veamos y miremos alrededor, tanto ella, pero también la realidad, y escuchar lo que dice el Papa para encontrar nuestra misión como persona, cada uno en nuestra circunstancia, como empresario, como ama de casa, como obrero, trabajador, como lo que sea. Esto es lo importante, son los signos de los tiempos. Así es. Y Héctor, hay una cosa que comentamos también tú y yo respecto a esta presencia del águila y de la serpiente, ¿no? Comentábamos de Huitzilopochtli, que es representado con una serpiente en la mano, y de Coatlicue, que pues es puras serpientes, ¿no? Que para los aztecas no tenían el mismo significado que para nosotros, pero para nosotros tiene un significado del demonio, por supuesto, ¿no? Y cómo Juan Diego, que es Juan Diego Cuautlotoatzin, que significa águila que habla, es decir, el que transmite la palabra. Se muda a una casita pequeñita junto a la primera ermita y él es el que va contando la historia de la Virgen y de alguna manera, vamos a decir, entre comillas, el culpable de que hubiera todas estas conversiones que comentabas, ¿no? Pero también, antes de esto, está, por supuesto, la caída de Tenochtitlan con el último emperador azteca, que es Cuauhtémoc, que significa águila que cae. Surge una nueva águila, que es eh, San Juan Diego, que es la palabra de Dios, y cae otra águila, que es aquel que vivía dominado por la serpiente. Pero también está San Juan Evangelista, que es representado Representado por por un un águila, águila. Héctor. Es representado por un águila. Y es representado por un águila precisamente porque la profundidad con la cual revela el misterio de Cristo, desde el prólogo, ¿no? Cuando habla acerca del origen del verbo, hasta la profundidad del amor que tiene Cristo por nosotros, por eso se le representa con un águila. Y además es San Juan el más joven de los apóstoles, el que vive más años. Ujú. Eh, y estamos hablando de América, ¿no? El nuevo continente. Es el que está al pie de la cruz, es el que escribe el Apocalipsis y es el que habla de la Virgen del Apocalipsis, que es la Virgen de Guadalupe.
claro. Y hay otra cosa más, otro elemento del águila, que es el escudo nacional mexicano, donde el águila está devorando a una serpiente. ¿Serán coincidencias todo esto o no lo será? No, no lo sabemos, pero es muy curioso cómo se presenta el águila como un elemento que vence a la serpiente, Héctor. Aquí nada más lo que tú estás comentando, si en la cruz nos deja claramente Cristo a nuestra madre, la Virgen María, a su madre como nuestra madre, y a Juan representándonos a nosotros, nos da a nuestra madre, queda muy claramente también como aquí en Guadalupe, Juan Dieguito, cuando se presenta, dice, el más pequeño de mis hijos, ¿no? Cuando se presenta precisamente como madre del verdadero Dios, y madre de todos los hombres, ¿no? Y compasiva con todos los hombres. Ella precisamente en esta revelación confirma tanto lo de Juan el Evangelista con el mismo nombre y con el nombre de Juan, y el Espérame, águila déjame que habla, el repetirlo. águila que habla, exacto, ¿no? Confirma esa misión, ¿no? Y por lo tanto, pues es el acontecimiento guadalupano, continuación del acontecimiento cristiano, y la Virgen María, por lo tanto, es parte de nuestra esencia como pueblo. Y entonces viene esta frase del Papa Benedicto XIV en 1725 que dice, no ha hecho nada igual con ninguna otra nación. Se me pone el piel china porque, fíjense, esto mismo está también en el Salmo 147, que dice, aleluya, alabad a Yahvé, congrega a los deportados de Israel, él sana a los rotos de corazón y venda sus heridas. Él envía a la tierra su mensaje. Él revela a Jacob su palabra, sus preceptos y sus juicios a Israel. No hizo tal cosa con ninguna otra nación, ni una sola sus juicios conoció. Y de aquí toma Será el Papa Benedicto Benedicto XIV. XIV Ujú. para decir esto de América. ¿Qué significa entonces esta América que en una como segunda etapa, este continente desconocido al que llega la palabra y que hoy nos dice el Papa que tiene la obligación, la misión, el Papa San Juan Pablo II, de llevarlo al mundo entero, como lo pidió Dios al pueblo de Israel? Me parece espectacular, Héctor. Sí, totalmente. Y bueno, yo diría una cosa, creo que no podemos llevarla si nosotros no nos acercamos más a la Virgen de Guadalupe. Y una cuestión muy importante es, entre más cercanos estemos a ella, más santos podremos ser, porque es más fácil recibir sus gracias, porque ella es la llena de gracia y ella es la medianera de todas las gracias. Ella es esposa del Espíritu Santo y por lo tanto Dios ha querido que a través de ella fluyan todas las gracias hacia nosotros. Por lo tanto, todas nuestras aflicciones, todos nuestros problemas son mucho más fáciles de acercarnos a Dios y con esto pasar a una mejor vida a través de ella, que hacerlo únicamente a través de Cristo. O sea, perdón lo que voy a decir, pero estoy repitiendo lo que dice San Maximiliano Kolbe, ¿no? Y por eso es, primero, hacerlo, ¿no? O sea, pedir la gracia a ella y acercarnos, porque esto va a ser más fácil. Y segundo, es permitir que ella reine en nuestro corazón y que a través de esto ganemos para todo el mundo para la Virgen, ¿no? Creo que ese es el llamado, el llevarlos a todos, y no como una lucha de contrarios, sino como su mismo mensaje lo dice, encontrando lo bueno y lo verdadero que hay en todas las demás culturas para descubrir cómo en eso bueno y bello está Dios presente, y con esto se permite la unión del mundo y el reinado de Cristo, ¿no? Y entonces, Héctor, aquí me parece que toma mucha importancia estos 500 años en el 2031 y estos 2 siglos de cristiandad en el 2033, este llamado a la conversión, pero una conversión profunda, no esta conversión que, como tú lo has dicho en otros programas, nos lleva a tener una relación personal con Dios
y con María. No una religión de reglas, sino una de conversión, como lo hizo Juan Diego, ¿no? Cómo transformó su vida totalmente y se dedicó a partir de ese momento a confiar en esta niña que se le apareció a él y hacer lo que ella le pedía. Y eso me parece que fue este llamado a la conversión a los indígenas y después a los mestizos, ¿no? Es lo que nos pide eh, Dios el día de hoy. ¿Cuál es entonces este mensaje para nosotros? Me parece, un nuevo mestizaje global, una nueva era, como ya lo has comentado tú en otros de nuestros programas. Hoy todos somos mestizos y somos mestizos porque tenemos culturas similares, porque las razas se han combinado, porque el mundo se ha hecho pequeñito, pero también, como con los aztecas, porque el mundo hoy está enfermo en su espíritu, porque vienen también cosas terribles como el aborto, porque está la pandemia también presente como una enfermedad que, como la viruela, ha dañado y ha transformado la vida, no de un pueblo, sino del mundo entero. Bellísimo esto, René, pues tenemos mucho que todavía profundizar y sobre todo hacer lo propio. Como decíamos en alguna ocasión, muchas veces nos quedamos en el segundo mensaje de que pues para eso está la Virgen de Guadalupe, para socorrernos en todas nuestras necesidades. Sí, claro, pero va unido al primer mensaje, construir su templo. Estamos no nada más como mensajeros, sino estamos obligados a construir su templo, un templo sacramental que es el mismo de Cristo, a través del cual ella abrace personalmente a los más necesitados. Ese es el llamado. Eso es lo que nos dice Francisco. No lo estoy inventando yo, no estás inventando tú. Es lo que nos está diciendo claramente en Fratelli Tutti y en las encíclicas el Papa, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco. Y fíjate, nos dice también el Papa Pablo VI, muy importante, ¿no? Dice, verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable, participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres, para ser más. Tal es la aspiración de los hombres de hoy. Esa es nuestra responsabilidad, como lo hizo la Virgen y los misioneros, protegiendo a los indígenas y después a los mestizos. Nos dice, y esta es como una historia de esta signos de los tiempos que nos han ido diciendo los papas recientes. Dice Juan Pablo II, el afán de ganancia exclusiva, sed de poder, dinero, ideología, clase social y tecnología son verdaderas formas de idolatría, estructuras de pecado. Tenemos que cambiar las estructuras de pecado. Y nos dice él mismo ahí, en Solicitudo Rei Socialis, la doctrina social nos presenta principios de reflexión, de criterios de juicio y de directrices de acción para transformar al mundo. Nos dice Benedicto XVI, el desarrollo exige además una visión trascendente de la persona. Necesita de Dios. Sin él, o se niega el desarrollo, o se le da únicamente en manos del hombre, que cede a la presunción de la autosalvación y termina por promover su desarrollo deshumanizado. Y Francisco, que nos invita entonces a vivir esta amistad social, que requiere un cambio de corazones, pero también requiere amor imperado, eficacia en las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos. No ideologías de izquierda ni hábitos individualistas de derecha que dejan al pueblo a merced de algunos. Y un corazón abierto al mundo entero, ver al otro como un don para vivir la amistad social, la amabilidad, fruto del Espíritu Santo. O sea, no puede ser más claro estos signos de los tiempos y cómo la Virgen de Guadalupe viene entonces a nosotros para que nosotros este mensaje original lo llevemos hoy al mundo, este mestizaje global,
lo llevemos al mundo. Y quisiera, ya casi se nos acaba el tiempo y ahora te dejo hablar, Héctor, pero esto que hablábamos sobre la forma de este continente, ¿no? América del Norte es una especie de embudo, ¿no? Donde el vértice inferior es México, que se ensancha hacia Estados Unidos y Canadá. Y si habláramos de la gracia santificante y la gracia se fuera depositando, no solamente alcanza a México, sino alcanza a Estados Unidos hasta el norte de América. Pero luego este embudo se angosta en Centroamérica. Y entonces la gracia baja hacia Centroamérica y luego cae en este recipiente con forma de rombo hacia toda la América del Sur. Y entonces tenemos a todo un continente, el continente cristiano, el día de hoy, que es el capaz de reconquistar a Europa que se ha perdido y al resto de los continentes para Dios a través de este mensaje de la Virgen de Guadalupe, Héctor. Yo me quedo con, ojalá podamos, me quedaría con esta parte, con este mensaje que ella nos pide. Es, yo quiero que se me erija un templo y darlo a las gentes con todo mi amor persona. Y el darlo a las gentes con amor persona implica el sacramento o la sacramentalidad de nosotros. Es decir, que a través de nuestras manos, a través de nuestro abrazo, es como ella puede alcanzar y necesita alcanzar a todo el mundo, especialmente y esto es por directriz por parte del Papa Francisco, especialmente los más necesitados y los más pobres, porque en ellos está la posibilidad, está el reino de los cielos, está el reino de Cristo, y esa es la manera clara y sencilla como la Virgen de Guadalupe hace vigente en la actualidad su mensaje, ¿no? Entonces, Héctor, para cerrar, yo diría nuevamente que qué es lo que espera la Virgen de Guadalupe y nuestro Señor para el 2031 y para el 2033 por parte de los católicos americanos, particularmente de los mexicanos, porque ella vino y se quedó con nosotros acá, y también yo diría de los norteamericanos, que es hoy, digamos, el equivalente al Imperio Romano, que es el país líder, y que entonces América se convierta en esta fuente de fe y de amor para el mundo entero. Sí, es correcto, es correcto. Pues hay que orar, ¿no? Siempre es muy, muy importante, pero hay que abrir y mirar, y así como la Virgen, es descubrir lo bello y bueno en aquello que parece que es totalmente oscuro, malo. Dentro de esto, dentro de la gente siempre hay algo bueno, y esto es lo que ella nos está pidiendo. Trazar puentes de unidad para que ella, a través de esto, ella abrace a los más necesitados. Y hoy en este mundo posmodernista, que no cree en la verdad, que no cree en las palabras, que sea a través de nuestro testimonio cristiano lo que convierta a todos, Héctor. Así es, así es. Así Pues es. amigos, muchas gracias, les agradecemos mucho, se nos acabó el tiempo como siempre. Les queremos agradecer que hayan estado con nosotros, Héctor. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias a ustedes. Dios los bendiga.